Espero que sí se escuche bien. Ya saben lo de siempre, manitas arriba si de repente se escucha bien. Si tenemos alguna interferencia, siempre me la pueden comunicar, por favor, les agradezco mucho. Bueno, chicos, vamos a iniciar con alguna información. Siempre, como quien dice por ahí, agridulce al final del día, mis amigos. Y es que vean, es importante que tengamos la conciencia de que cuando estamos sustentando nuestras evaluaciones, lo hagamos de la manera consciente. ¿Verdad? Es mi consejo, amigos, porque yo acabo de salir de evaluar a sus compañeritos de la jornada vespertina. Miren ustedes, terrible, les fue bastante mal. Entonces, el llamado, y es de forma general el que yo hago, es de que estudien a conciencia. Estudien a conciencia, denle lectura a conciencia, hagan sus cositas de forma personal, por supuesto, porque ahí arriba el asunto es diferente, ¿verdad? No es así como, bueno, hacemos las evaluaciones en grupo, qué sé yo, no, ahora es diferente. Entonces, el consejo, pues se los dice un amigo, no un docente auxiliar, ni un auxiliar, ni no lo que ustedes quieran ver, se los digo como un buen amigo, ¿sí? Tratemos de hacer bien las cosas por nuestros propios medios, ¿verdad? Porque sí, las notas de hoy sí dejaron mucho que desear a los patojos de arriba. Ustedes no, a ustedes les fue bien, pues, y eso es lo que nos alegra a nosotros, ¿verdad? Como dice ahí, es a mí que me importa, pero el consejo es general, mis amigos, ¿verdad? Estuvimos a conciencia, porque ya cuando venga la presencialidad, pues, como decimos nosotros, el canto del gallo va a ser otro, ¿no? Y va a ser diferente el asunto. Entonces, por el aprecio que siempre les tenemos y les tomamos a nosotros, a nuestros amigos de la jornada nocturna, pues siempre les hacemos esos comentarios de la patrulla para que se pongan esa manita en la conciencia y decir, sí, hay que estudiar un cachito más, o si lo vienen haciendo así, pues enhorabuena, ¿verdad? Entonces, siempre son comentarios que se hacen previo a iniciar o con algunos anuncios parroquiales. Ya se han percatado ustedes que ya tenemos los calendarios de segunda recuperación, inician evaluaciones de segunda recuperación de forma tentativa del 20 al 24, si no estamos mal. Ahora correspondientes al segundo semestre del primer año, ciclo electivo el 23, pues todavía no han enviado nada de la coordinación, ¿verdad? Para aquellos que tienen evaluación de retrasada. Creo que en con ustedes no creo, si ustedes vienen bien, muchachos, miren, tienen buenas notas, entonces no sé, de repente por ahí, como decimos nosotros, siempre hay un salido, ¿verdad? Entonces, no creo que tengan evaluación de retrasada, ¿verdad? Y si la tienen, pues van a tener que esperar a efecto que coordinación, pues efectivamente les traslade el horario o el calendario que corresponde, ¿verdad? Entonces, por el momento no se tiene contemplado ese calendario, esa calendarización, no la ha enviado esa coordinación. Y los pagos, porque de repente la pregunta ahora es los pagos, el sistema SIF ya aperturó ese espacio, todavía no. Entonces, prontamente también se les va a estar compartiendo esa información, ¿eh? Solamente recordarles, pues, para todos que la próxima semana, el día martes, vamos a estar realizando esa evaluación a las 8 de la noche, ¿eh? Para quien no pudo realizar su evaluación, se les recuerda que a esa hora la vamos a hacer. Entonces, pues nada, ¿verdad, amigos? Ahí sí que son los famosos anuncios parroquiales que siempre les hacemos antes de que puedan tener ustedes el acercamiento con su docente titular, ¿verdad? En este caso. Y pues no sé, yo creo que tenemos por ahí al licenciado Guillermo Hernández. Muy buenas noches, licenciado, un gusto saludarles. No sé, por lo menos ya les di algunas indicaciones, algunos pequeños consejos previo a que les suceda lo que les pasó a los patojos allá del quinto semestre. Yo sé que todavía el camino queda bastante, pues, pero no está de más siempre por el aprecio que uno les llega a tener en los patojos, hacerle estos comentarios, ¿no, licenciado? Entonces, no sé, ¿qué andará por ahí de repente? Buenas noches, compañeros, compañeras, ¿me escuchan? Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Bien, ahí vamos, pues. Miren, compañeros, así que llegamos a lo mejor del curso, compañeros, de este curso Derecho Penal 1, en lo que el doctor de Mata se ingresa por aquí. De ahí viene lo mejor del curso Derecho Penal 1, es lo que a mí me fascina y espero que ustedes estudiaran el delito.
El delito, como dice el doctor de Mata en su tesis, es el eje fundamental del derecho penal, porque, como se dice, si hay males, está la medicina, hay hospitales, y si nosotros no tenemos delincuentes, no hay delitos, no hay el razón del derecho penal, pero no con eso estoy diciendo yo que estamos motivando, esto es cátedra, no que no hayan delincuentes, no, la idea es que en lugar de estar inaugurando juzgados penales uno tras otro, lo mejor es irlos quitando. Qué grato es cuando uno escucha decir, se cerró tal hospital en tal departamento, se cerró tal hospital en tal departamento, porque quiere decir que la medicina va alcanzando la enfermedad. Entonces nosotros decimos, mientras menos juzgados penales hayan, es porque realmente está funcionando las políticas criminales, el derecho penal actual. O sea, esa es la razón que nosotros decimos que el estudio del derecho penal se circunscribe sobre lo que es el delito. Por eso es que tiene un capítulo especial, la teoría del delito. Vamos a ver la acción, conducta humana, los positivos y los negativos. Rapidito, Jorge, Aníbal, ¿por qué no tarda venir el doctor por ahí? Cuénteme. Tenía la mano levantada, pero... Entonces, mire, compañeros, ya estuvimos nosotros, no tediosos, sino es parte de la doctrina de estudiar del derecho penal, de la ley penal. Van a ver ustedes que a partir de ahorita ustedes van a analizar esa figura penal que se llama delito, es el alma de este curso, en realidad. Excelente esto. Ver qué es acción, falta de acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad. O sea, a grandes rasgos, la acción o conducta humana a la que le interesa el derecho penal. Si un animal causa un daño, un perro bravo, ahí va a responder pues cuestiones civiles, pero toda conducta humana que sea contraria a derecho es un delito. Ustedes van a estudiar que no basta que sea solo la acción o conducta humana, tiene que ser típica, o sea, que esté regulada en el Código Penal como tal, como delito. Tiene que ser antijurídica, o sea, que tiene que ser contraria a derecho. La culpabilidad es aquel sentimiento de las personas que tienen para reaccionar ante la imposición de un castigo. Y la punibilidad prácticamente es la pena que reciben. Pero al mismo tiempo van a ver ustedes que cada una de ellas tiene su elemento negativo, como ven ustedes en la agenda. La acción está la falta de acción, pero no confundirlo con la omisión, que es una falta de acción, pero es un deber que tenemos de hacer algo y por no hacerlo nosotros tenemos consecuencias penales. La tipicidad es que esté contenida dentro del Código Penal y lo atípico es que no sea figura delictiva. Fíjense ustedes que lo que sea contrario a derecho por naturaleza es delictivo, pero van a ver ustedes que hay acciones que se realizan, pero ahí están los elementos negativos, sean las causas de justificación. Yo puedo llegar a mi casa y ver que estén violando a mi abuelita 80 años, a mi hija o a alguien, y yo tengo un arma en la casa, yo la saco y ahí, como se dice, en defensa propia, en un estado de necesidad por defender mis intereses personales. Entonces hay causas de exclusión de la responsabilidad penal, aquí hay causas de justificación, culpabilidad. Entonces, en este sentido van a ver ustedes que al mismo tiempo que puede ser una conducta ilícita, puede estar validada por el derecho, por el sentido de que se actúa en base a una causa de justificación. Igual que puedo ser culpable de un delito, la culpabilidad, ese reproche social que me hacen por ser yo un delincuente, pero van a ver ustedes que también existen causas de inculpabilidad. El tema de la imputabilidad, que todos los que estamos aquí ahorita somos conscientes de hacer nuestras acciones ilícitas, pero también están los menores de edad, la minoría de edad y las personas que sufran de trastornos mentales, pero no significa que tampoco vayan a ser impunes, porque los menores de edad tienen juzgados. Les voy a dar este archivo de primer día de clase del delito. Quitémonos de la mente que la inimputabilidad no es decir que los menores no van a cometer delitos, compañeros, claro que sí. Ustedes van a ver que hay juzgados de menores, hay salas de menores, hay centros especiales de detención de menores. O sea, contradictoriamente los centros de detención provisional o de condena de los menores se llaman las gaviotas. El que está aquí en la zona 13, Bajate Bebé, y el que está en San Juan, Zacatepec, es para las mujeres, tiene apelativo de masculino. Entonces, no es que los menores de edad ser inimputables, es una condición que la ley les da, que no tienen capacidad para
saber lo que están haciendo, entre comillas, porque ustedes son testigos que hay menores de edad que entregan un arma o se dedican a delinquir, pero esto ya se mirará en su momento. Solo les estoy, como dice, poniendo de la carta a la mano lo que el doctor ingresa, porque esto sí, el delito es muy activo. Van a ver ustedes, compañeros, que ustedes pueden ir manejando un vehículo y atropellar a alguien que viene distraído en el celular. Ustedes le causan lesiones, mas sin embargo, esas lesiones no van a ser tan graves como que fueran dolosas. Un delito doloso, miren estos términos que va a manejar. El delito doloso es cuando hay una intención deliberada de causar un daño. Pero en este caso ustedes causan un daño sin dolo. O sea, esa es la cualidad de los delitos culposos, que no llevan implícito el dolo, sino son por acciones de imprudencia, impericia, que se cometen, ¿verdad? O sea, no hacer lo que se debe hacer o hacer lo que no se debe hacer. Ustedes lo van a analizar en su momento, que es imprudencia, impericia y negligencia. Entonces son estos lo que ustedes van a aprender en esta parte del curso. Le digo que esta parte es muy dinámica, compañeros, muy dinámica, muy bonita. Desde el día de hoy hasta que llegamos a las penas, vamos a ser nosotros que tenemos para entretenernos y encontrarle el sabor al curso. Es más, me voy a adelantar que el segundo parcial no vamos a tocar nada de las primeras 2 unidades, porque tenemos suficiente con lo que es la teoría del delito. Es muy bonita la teoría del delito, les digo a ustedes que es lo que lo motiva a uno a estudiar derecho penal, porque nosotros aquí sí analizamos los casos en base a estos elementos que ustedes van a empezar a estudiar del día de hoy, la acción o conducta humana. O sea, desde este momento nos pone a nosotros muy, muy interesante. Todo esto que ustedes van a ver ahorita es únicamente doctrinario, compañeros. Yo estaba viendo algunos comentarios, compañeros, no estudien delitos todavía. Ahorita céntrense únicamente el artículo 1 al 122, por favor. No me estudien leyes especiales de armas, municiones. Dentro de este curso únicamente nos sirve a nosotros del artículo 1 al 122. Ahorita sí vamos a caminar un poquito más, porque se trata hasta los concursos de delito continuado, artículos 60, 79, me estoy adelantando. Vamos a pasar por lo que son las atenuantes, agravantes en el 26, 27, y lógicamente empezamos desde lo que es relación de causalidad, los delitos dolosos, los culposos en el 12, 13, vamos a entrar a ver lo que es la tentativa, el desistimiento. O sea, es muy bonito. Por eso digo, usted, el delincuente, y vamos a denominar ya no sujeto activo, sino actor a la persona que hace y comisiona un delito. O sea, vamos a hablar que es un autor. Entonces, cuando nosotros hablamos que el autor delibera para hacer un delito, inicia los actos propios del delito, pero si él decide no hacerlos, es un desistimiento. Pero si él inicia el delito y todo, pero por causas ajenas a él, esa es una tentativa. O sea, si alguien concertó con alguien robar, pues asaltar a alguien, se esconde detrás de un poste y toma el arma, le apunta para robarle cuando aparece una patrulla y lo aprenden. Lógicamente, ahí hay que analizar la tentativa y los elementos del robo, así hay aprehensión, desplazamiento. O sea, hay delitos que tampoco permiten el grado tentativa. Todo esto se va a estudiar ahorita, pero desde un punto de vista doctrinario. No vamos a tocar delitos en particular, compañeros. Y si así se tocaran, se les va a ustedes hacer la cita correspondiente. Si vamos a hablar de un delito contra la vida, como ejemplo, como el homicidio, el asesinato, vamos a tratarles de que ustedes lo analicen desde este punto de vista de elementos. ¿Por qué? Porque no vamos a diferenciar que entre un asesinato y un homicidio simple, o entre un robo y un hurto. Ahorita no. Ahorita vamos a analizar cada elemento para que ustedes sepan la estructura en cuanto a la acción, pues. La acción o conducta humana. Desde ya les digo que cualquier caso que les venga de algún animal o algún arma o algo, supongamos dos policías están en una garita y una persona recuesta la escopeta la recuesta mal en una de las vitrinas que tengan en la garita, y están ellos platicando y la escopeta se cae y le causa
una herida con proyectil en la pierna a su compañero, no vamos nosotros tampoco a acusar al arma, sino se va a determinar que es una imprudencia de uno de los dos agentes de seguridad. Por eso le digo, este curso es muy bonito, cómo se analizan las acciones. Si no es lo mismo dejar de hacer o no hacer lo que yo tengo que hacer. Pues, si estos dos que están de turno en la garita, siempre ha sido con los polis, ¿verdad? En el turno se queda dormido y suceden cosas, él incurre en una omisión. No es una falta de acción, sino es una omisión. O sea, él no cumplió un deber que tenía por obligación hacer, como era cuidar la madre que alimenta a su hijo y lo descuida. Entonces, vamos a saber diferenciar también este aspecto que vamos a ver aquí en este pedazo, yo le digo hermoso, de lo que es la teoría del delito que ha servido de inspiración a muchas tesis de grado, porque es inalcanzable todos los temas que tiene, compañeros. No les vamos a hablar de lo que es caso fortuito. Los casos fortuitos son aquellas acciones que ocurren guardando el debido cuidado, ocurren por mero accidente. Todos dicen, ese es un caso fortuito, vos ahorita ustedes lo van a saber analizar, ¿verdad? Que no confundirlo con los delitos imprudentes, ¿verdad? Que se cometen por imprudencias. Está el error de golpe también, el aberratius ictus. Vienen dos mareros caminando a la par, yo vengo y le apunto al marero A y le doy al marero B. No quiere decir que porque yo no di en el blanco, le di al otro, me voy a excluir de pena. No, eso se llama error en el golpe, o sea, aberratius ictus, como dice la doctrina. Es una terminología que viene de la doctrina alemana. Que por cierto, el idioma me encantó, que lo aprendí en un 90% más que el inglés, por eso yo trabajé mucho con alemanes y domino mucho el idioma alemán, tampoco técnico ni médico, pero sí muchas terminologías para familiar para mí. Pero miren, compañeros, ese es lo bonito de este curso, que vamos a estudiar las minorías de edad en cuanto a la inimputabilidad, desde qué momentos los menores de edad pueden ser responsables y desde qué momento adquieren ellos la capacidad para comprender, aunque de entraditas la inimputabilidad del artículo 23 es relativa, pues es una condición. Se los digo porque a veces uno les plantea los casos en el examen, les dice que una persona de 12, 14 años hizo tal delito y las respuestas que ustedes consignan es que como es menor de edad no puede ser sujeto a responsabilidad penal. Claro que sí, compañeros. Por eso les decía que reflexión, porque eso es el tema de la minoría de edad. Como un consejo, los que tienen el libro, compañeros, yo voy a tratar de mandar la agenda anticipada. Hasta abajo de la agenda dice próxima clase. O sea, me imagino que esta clase va a llegar hasta que la acción. En la agenda hasta el fondo le van a poner, por favor, a partir de este momento donde dice próxima clase, porque si el doctor ahorita termina lo que es la introducción del delito, las nociones del delito, abajo dice próxima clase. Si tienen el libro del doctor de Mata, cualquier texto que tengan, lean antes, para que cuando él les exponga, ustedes están familiarizados con el tema que él va a exponer. O sea, si explica, ahorita les dice próxima clase la acción, ustedes entre el fin de semana, que es un tiempecito, pueden leer lo que es en su libro, lo que dice la acción, porque ahí ya cuando el doctor exponga, ustedes ya tienen un antecedente o una base para entender lo que él está hablando. Ese es un buen consejo, ¿va? Y ese tema de la acción, muchos doctrinarios creen que la acción es el elemento más importante de los 5 elementos que conforman el delito. Ustedes, como estudiosos del derecho, van a formar su criterio y van a decir cuál de estos 5 elementos consideran ustedes que es el más importante. Pero sí les puedo decir que son dependientes, pues, porque no puede haber acción sin tipicidad y sin antijuricidad. Muchos dicen que la acción es lo más importante, pero algunos dicen la acción, pero también existe la omisión propia, impropia, o sea, pero no confundiéndolo con la falta de acción. Pues esto lo va a explicar el doctor entre 8 días, ¿verdad? Diría yo que el martes, que sí tenemos clases el 14 de marzo,
porque hoy los temas de hoy son que concepción del delito. Y vamos a, ya creo que tenemos al doctor de Mata ya en línea aquí. Entonces, todos los quiero darle la última recomendación, doctor. Miren, pues, compañeros, al final de la agenda, ahí el doctor consigna, próxima clase. Supongo, no sé, él sabe hasta dónde llega, pero dice, a partir de ahorita póngale mucho amor donde dice próxima clase, ahí, en este caso dice la acción o conducta humana. Entonces quiere decir que ustedes, los que tienen el texto, lo leen y ya vienen familiarizados con lo que el doctor va a explicar, ya que tienen la facilidad de tener algún texto, por favor. Así cuando él expone, ustedes ya saben de que lo que está hablando él es únicamente las instrucciones que usted me dio, doctor. El tiempo es suyo, por favor. Muchísimas gracias, estimados compañeros, compañeras. Vamos a dar inicio con la sesión de clase del día de hoy, tal y como se los expresé el último día. Vamos a dar inicio a la tercera parte de nuestro programa. Estamos exactamente en la mitad del programa. Empezamos hoy la tercera y penúltima parte y finalizamos con la cuarta, que es el final de nuestro programa. Sin embargo, les decía que esta tercera parte tiene una característica especial y es que se trata de que pues analicemos uno de las instituciones sin duda más importantes que tiene nuestra disciplina, nuestra ciencia de derecho penal. Ustedes coloquialmente, comúnmente, escuchan pues todos los días, a cada momento y por cualquier lado de delitos o del nombre de delito. La verdad es que van a ver ustedes que desde el punto de vista técnico, jurídico, no es tan fácil. Desde el punto de vista técnico, la construcción del delito es algo especial, es un tema pues de especialistas, obviamente de abogados especializados en la materia, y mucho de esto tiene que ver con lo que les dije el primer día de clases, que este ciclo académico, pues que ustedes principiaron en enero de este año, tenía una particular importancia, y era que muchos de ustedes ya pueden ir de alguna manera orientando o definiendo lo que va a ser su especialidad como profesionales, como abogados. Pues porque acá se trata ya de abordar pues todas las especialidades de nuestro derecho. El derecho penal es uno de ellos. Algunos otros querrán ser abogados civilistas, otros abogados mercantilistas, otros abogados laboralistas, otros abogados internacionalistas, etcétera, etcétera. Pero pues el derecho penal es una especialidad, y dentro de la especialidad de nuestra disciplina, uno de los puntos sin lugar a dudas más importantes es el estudio, el análisis, las reflexiones de lo que nosotros llamamos la construcción técnica jurídica del delito. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas el delito es una de las instituciones más importantes de nuestra disciplina. Y es más, yo diría que podría ser la razón de ser del derecho penal. Esto me recuerda, y se los expresaba así muy emotivamente a los compañeros en la otra sección, mi tesis de graduación profesional, pues de grado, pues, como abogado, y se llamó el delito, o se llama, ahí está, el delito eje fundamental del derecho penal.
porque desde aquel momento yo entendí, pues de las discusiones que van a ver ustedes tan profundas y complicadas que se han tenido los tratadistas y los autores durante toda la evolución histórica de las ideas penales sobre lo que significa el delito y sobre lo que es y ha hecho el derecho penal para la abolición del mismo. Por supuesto, lo que quiero decirles es que uno advierte que si no existieran delitos, si no hubiera delito, no tendría razón de ser esta disciplina. O sea, el derecho penal, el derecho de castigar, de penar, pues existe porque existe el delito. En el momento en que desapareciera totalmente el delito, seguro no tendría ninguna razón de ser y desaparecería el derecho penal. Pero esto, pues, obviamente es utópico, pues. Sin embargo, se los planteo porque hubo un momento en la evolución histórica de las ideas penales en que se habló de la evolución histórica, la abolición del derecho penal, en atención a que según pues algunos autores o tratadistas de estas teorías de abolicionistas, el derecho penal no había alcanzado como efectivamente se esperaba las metas deseadas, que es la abolición del delito. Pero esto decía parece absurdo y es utópico y es absurdo pues pensar que el derecho penal va a desaparecer el delito. Les comentaba que es tanto como que ¿cuál es la razón de ser de la medicina? La enfermedad. Si no existiera la enfermedad, ¿qué objeto tendría el estudio de la medicina? Pues no tendría razón de ser. Pero no podemos decir que el fracaso de la medicina y que hay que abolirla porque no ha terminado con la enfermedad. Seguro que no lo va a hacer nunca. Pues al igual que el derecho penal. De tal manera, pues que lo que sí es cierto es que el delito es una institución fundamental para la existencia de nuestra disciplina. Y la construcción técnica del mismo no es fácil. Desde el punto de vista técnico, van a ver ustedes de todo lo que se trata. Y el día de hoy, pues ustedes ya tienen pues, su agenda y efectivamente, tal y como lo decía Guillermo al entrar yo a la sesión de hoy, pues que lo importante es que la agenda que ustedes o las agendas que ustedes tienen, tengan que las puedan estudiar en su casa, en su bibliografía. La idea es que cuando nosotros pues exponemos acá, los profesores, pues ustedes pues sepan de qué se trata, de qué estamos hablando y puedan avanzar. Así es como funciona en las universidades más prestigiosas del mundo. Los estudiantes cuando llegan a escuchar la cátedra, la disertación del profesor, ellos ya han estudiado obviamente los temas, de tal manera que se vuelve ya una discusión, un debate, que es lo que regularmente se daba y se aprovechaba en las clases presenciales. Hoy, pues, dadas las clases virtuales en atención a la pandemia, pues también ha sido muy exitoso. Pues sí tiene ventajas, y las ventajas de esta clase virtual es que avanzamos bastante y es rápido, porque como no hay interrupciones, que es lo que más se da en las clases presenciales, en las clases presenciales es más despacio, es más lento, porque cada tema en derecho penal es polémico y hay preguntas y hay discusiones y entonces a veces se avanza muy poco. En las clases pues, virtuales como ahora tenemos la ventaja que avanzamos más. Sin embargo, pues bien vale la pena que ustedes puedan estudiar antes los temas porque van a ver que son pues de alguna manera pues profundos y a veces complicados
y no da tiempo que uno explique todo lo que quiere en una clase. Lo importante es que nosotros hagamos un examen de lo que dice la doctrina y lo que dice la legislación penal de Guatemala en cuanto a la construcción de la teoría general del delito. Para esto, pues, se les presentó la primera agenda y en esta advertimos que tenemos lo que es la definición de lo que tenemos que entender por delito, la naturaleza jurídica de la infracción penal o del delito, los criterios para definirlo, hasta que lleguemos a ver lo que llamamos elementos positivos y negativos del mismo, que eso es lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de las siguientes clases. Pero pues para ir desde el principio, es decir, han habido varias, desde un principio, varios análisis o percepciones de lo que podría considerarse la infracción penal o el delito. Recuerden ustedes, pues, que en una primera época de la etapa más antigua del derecho penal, cuando hablábamos de la época de la venganza privada, obviamente lo que se entendía como delito era la agresión que se recibía de una o varias personas. Y la reacción a esa agresión era precisamente pues la venganza privada, pues que finalmente se volvía pues, totalmente sangrienta. Pero pues la percepción de la comisión de delitos o del delito era la agresión o el daño que se causaba a las personas o a sus bienes. Luego vean ustedes cómo lo analizaban en la época de la venganza divina. Ahí se hacía una cierta equiparación, digamos, entre el delito con el pecado, pues se entendía y muchas veces se quería entender que los delitos eran un pecado. Y si Dios era el que, o es el que debe juzgar la comisión de pecados, pues cuando estemos en su presencia, los representantes de Dios en la tierra deberían de ser los que impartan la justicia penal. Y así se creía y así se dio por un tiempo. Esto obviamente fue totalmente superado cuando aparece la organización de la sociedad y del Estado, y el Estado toma, como debe ser, el monopolio exclusivo pues del jus puniendi, del derecho de castigar. Pues si ahí empiezan una serie de discusiones que nos llevan hasta la etapa científica, con el aparecimiento de las escuelas. Y digamos, las dos vertientes más serias en contradicción fue la postura de la escuela clásica respecto a la escuela positiva. Recuerden ustedes, las dos escuelas pues nacieron en Italia. La diferencia era que la escuela clásica, que realmente era la escuela de juristas, estaba integrada única y exclusivamente por abogados. Y ellos partieron de un postulado fundamental para hacer toda la construcción del derecho penal, y partieron del estudio del delito como ente jurídico. Recuerden ustedes que para la escuela clásica, para los juristas, el delito era un ente jurídico. Era el choque entre la conducta del hombre, decían, se refería a las personas desde luego, y la norma penal del Estado. Ese choque entre lo que la persona pues realizaba en contra de la norma penal que establecía el Estado constituía el delito. Y a partir de ahí, pues, se principia a estudiar el delito como un ente eminentemente jurídico.
Y así se deslumbró pues, por más de 50 años, hasta que aparece en los postulados de la escuela positiva, que también, como ustedes recuerdan, fueron también en Italia. La diferencia es que en la escuela positiva los precursores de esta ya no todos eran abogados. Había, por supuesto, abogados, como el caso de Rafael Garofa, que era un abogado magistrado y jurista, pues padre de la escuela positiva, pero también teníamos a César Lombroso, por ejemplo, que era otro de los padres de la escuela positiva y que era médico y antropólogo. Pues Enrico Ferri, otro de los padres que era sociólogo, catedrático, profesor universitario y sociólogo, y que veían pues desde otro punto de vista la construcción del sistema de justicia penal. Y que ellos, pues, incluso, recuerden ustedes, criticaron a los clásicos, diciendo que los clásicos, pues, se habían olvidado de estudiar lo más importante, que era quién cometía el delito, porque los clásicos partieron del estudio del delito como ente jurídico, mientras que ellos, los positivistas, partían no del delito, sino de quién comete el delito y por qué comete el delito. Y ellos principiaron entonces toda su construcción a partir del estudio del delincuente. Su método, pues obviamente era diferente, era de observación experimental, mientras que el otro era especulativo, lógico, abstracto. Luego, pues, de este análisis que hacen ellos, pues mientras los clásicos decían que el delito no era un ente eminentemente jurídico, porque era una creación de la ley, los otros decían que el delito era un fenómeno natural, que era un fenómeno social, y lo estudiaban desde esa perspectiva. De tal manera que esa discusión pues hizo caer incluso en crisis al derecho penal de aquella época. Y empiezan a aparecer las denominadas escuelas intermedias. Y es en las escuelas intermedias donde aparece la escuela técnica jurídica alemana, que es la que finalmente pues proyecta la, pues creo, más técnicamente acabada de lo que hoy se considera como delito, que es la que vamos a explicar y analizar. Sin embargo, los criterios, pues para definir y para entender el delito, pues a través de esa evolución fueron diferentes. Por ejemplo, se habla de un criterio legalista, como el que tenía la escuela clásica. El criterio legalista es aquel que advierte que el delito es todo lo prohibido por la ley. Es un criterio legalista para conceptualizar el delito. ¿Qué es el delito? Todo lo prohibido por la ley. Y efectivamente, delito es todo lo prohibido por la ley. Todo delito está prohibido por la ley. Ahora bien, no todo lo prohibido por la ley es delito. Y ahí es donde obviamente fracasa el criterio legalista. Si bien es cierto que todo delito está prohibido por la ley, también es cierto que no todo lo prohibido por la ley es delito. Hay tantas cosas que están prohibidas legalmente, pero que no son delictivas. Entonces, pues se abordan otros criterios, se abandona el criterio puramente legalista y se abona va a un criterio filosófico. Un criterio filosófico o un criterio sociológico respecto de la infracción. Y digamos, desde el punto de vista filosófico, decir, pues el delito es una infracción al derecho. Y sí es cierto, el delito es una infracción al derecho, pero no todas las infracciones al derecho son delitos.
El delito es una violación al derecho, sí. Los delitos violan derechos, pero no todas las violaciones al derecho son delictivas. Es decir, si partimos de este tipo de criterios que fueron quedando pues a la saga, algunos otros dijeron que era la violación de un deber, y efectivamente pues hay deberes, hay bienes jurídicos tutelados que se lesionan o que se ponen en peligro cuando se comete un delito, pero no todas las violaciones a deberes constituyen delito. Y así fue pues como se esgrimió otro tipo de criterios para ir planteando pues lo que era el delito. Finalmente les decía que el aparecimiento de las escuelas intermedias, tal es el caso del movimiento denominado técnico jurídico que nació en Alemania, y más tarde pues se extiende a Italia también y a otros países de Europa, es la que plantea lo que en la doctrina hemos denominado la construcción técnico-jurídica de la infracción penal. ¿A qué se refiere esa construcción técnica jurídica de la infracción penal? Se refiere a la construcción del delito. ¿Qué debemos entender? ¿Cómo se integra técnicamente lo que es delito? Y es a partir de la teoría de las normas del profesor alemán Ernesto Winding que principia a hacerse un primer análisis de la infracción penal, y que creo yo que la perfecciona el eminente profesor de Derecho Penal de la Universidad de Berlín, Franz von Liszt, cuando en 1881 plantea su primera definición del delito diciendo que es una acción antijurídica y culpable castigada con una pena. Eso ya es otra cosa. No es tan fácil como decir delito es todo lo prohibido por la ley. Delito es la violación de un derecho. No. Aquí él ya plantea la definición del delito diciendo que es una acción antijurídica y culpable castigada con una pena. Y esto pues obviamente principia a desarrollar toda la definición técnica jurídica del delito que hacen los diferentes tratadistas en las diversas universidades y en los diversos países. Nosotros, por ejemplo, pues en nuestra bibliografía presentamos algunas de ellas. Por ejemplo, pues el doctor Luis Jiménez de Azúa, es un eminente profesor de Derecho Penal español que hace todo un análisis de la evolución que ha tenido la construcción del delito y la responsabilidad penal desde el derecho penal antiguo hasta nuestra época. Un día les comentaba que el doctor Luis Jiménez de Azúa, en uno de sus tratados, habla que había abogados especialistas en la defensa de las bestias. Lo que quiere decir Jiménez de Azúa era que en un momento dado de la evolución histórica del derecho penal, la responsabilidad penal se imputó a los animales también. Abogado especialista en la defensa de las bestias. Es más, todavía va más allá. Jiménez de Azúa comenta que muchas veces o en alguna oportunidad cuando un fusil se caía en un cuartel y al caerse se disparaba y lesionaba o mataba a un soldado, el fusil era arrestado. Imaginen ustedes. Es decir, le imputaban responsabilidad penal a las cosas. Por supuesto que ahora esto, pues obviamente a nosotros nos puede dar hasta risa. Es decir, hoy día no se puede imputar responsabilidad penal a los animales, menos a las cosas inanimadas. ¿A quiénes se les imputa responsabilidad penal? Solo a las personas. Única y exclusivamente.
No son responsables penalmente los animales, las cosas de enfermedad, ni los fenómenos naturales. Es decir, única y exclusivamente las personas. Pero esto ya deviene de esta estructuración del delito, pues a partir del planteamiento de la Escuela Técnica Jurídica Alemana. Entonces Luis Jiménez de Azúa ya después decía, con una definición muy extensa, que el delito es un acto típicamente antijurídico, imputable al culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad y que se haya conminado con una pena o en ciertos casos con determinadas medidas de seguridad en reemplazo de ello. Miren, ya es una definición muy complicada la que plantea Jiménez de Azúa. Pero, pues, si advertimos, por ejemplo, pues ya un profesor español mucho más contemporáneo, pues que Jiménez de Azúa, estoy hablando del doctor José María Rodríguez de Besa, un eminente profesor de Derecho Penal en la Universidad Complutense de Madrid. Rodríguez de Besa decía, el delito es una acción típicamente antijurídica y culpable a la que se señala una pena. Ya es mucho más sintética. Pero pues hay profesores como Raúl Carrancay Trujillo, que es profesor, un eminente profesor de Derecho Penal mexicano, profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que dice que el delito es un acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Veamos otra. El doctor Sebastián Soler es un eminente profesor de Derecho Penal argentino en la Universidad de Buenos Aires. Él define el delito como una acción típicamente antijurídica, culpable y adecuada a una figura penal. Fontán Balestra, también otro eminente profesor de Derecho Penal, dice el delito es la acción típicamente antijurídica y culpable. Vean esto, hay diferentes apreciaciones o definiciones de delito, lo único que se hace desde el punto de vista técnico-jurídico. Nosotros, dada la dogmática jurídica penal nuestra y en atención a que podamos explicar pues adecuadamente los elementos positivos y negativos del delito para que ustedes vayan viendo cómo se conforma el mismo, podemos decir que el delito es una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. Vean esto, aquí es una definición que creemos puede de alguna manera reflejar lo que se conoce en la doctrina como elementos característicos del delito, positivos y negativos, que es lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. ¿Cuál es el trabajo que nos toca hacer los próximos días? Estudiar cada uno de los elementos positivos y negativos que conforman el delito, desde el punto de vista de la doctrina y la legislación penal de Guatemala. A partir de esta definición, insisto, repito, el delito es una acción o conducta humana típicamente antijurídica, culpable, imputable a un sujeto responsable y punible. De esa definición, nosotros podemos establecer por lo menos 7 elementos positivos. Y cada elemento positivo tiene su elemento negativo. Esto es importante. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan los elementos positivos? Los elementos positivos funcionan en la construcción del delito. Es decir, la suma de todos los elementos positivos
construyen técnicamente lo que debemos denominar o lo que es un delito. Pero cada vez que aparece un elemento negativo, el delito principia a destruirse. O en todo caso, la responsabilidad penal de quien comete el delito principia a desvanecerse, principia a extinguirse. Entonces vamos a ver cómo cada elemento positivo tiene su elemento negativo. Y ese es el trabajo que tenemos de aquí en adelante. En la próxima clase empezamos a explicar cada uno de esos elementos, positivos y negativos, cómo los considera la doctrina, cómo se establecen en la legislación penal. Y van a ver pues que es apasionante, aunque es un poco complicado muchas veces, pero esa es la razón de ser del derecho penal, la construcción técnica jurídica de lo que vamos a entender como lo que es un delito. Entonces, dentro de los elementos positivos, por ejemplo, tenemos primero la acción o conducta humana. Y eso quiere decir que de entrada estamos eliminando la posibilidad de que un animal, de que una cosa o de que un fenómeno, un acontecimiento pues, fenomenológico pueda constituir un delito. El delito siempre y solamente lo va a constituir una acción o conducta humana del hombre, bueno, de la persona, pues. Muy bien, ese es el elemento positivo, pero el elemento negativo es la falta de acción o conducta humana. Ese es el elemento negativo. Si hay una falta de acción o falta de conducta humana, no hay delito, desaparece. Pero esa acción o conducta humana, para que sea delictiva, tiene que ser típica. Porque no todas, no es que no todas, el 95, 98% de conductas humanas no son delictivas. ¿Pero por qué no son delictivas? Porque no son típicas. Por ejemplo, nosotros todos los días dormimos, comemos, estudiamos, trabajamos, nadamos, bailamos, etcétera, etcétera. Pero esas conductas son conductas humanas. Pero esas conductas no son delictivas. ¿Por qué? Porque no son típicas. Porque no están tipificadas en la ley penal como delito. Para que una conducta humana, o sea, para que un delito sea delito, tiene que haber una conducta humana, pero esa conducta tiene que ser típica. Tiene que ser típica. ¿Y qué es la tipicidad? Es la descripción de una conducta humana típicamente antijurídica hecha por el legislador en cualquiera de las leyes penales. ¿Cuáles son las leyes penales que hemos hablado? El Código Penal, leyes penales especiales, los tratados internacionales que ha firmado Guatemala, los decretos leyes, carácter penal. O sea, de acuerdo al principio de legalidad, artículo 1 del Código Penal, no hay un crimen, no hay pena sin la ley. No hay crimen ni hay pena si previamente no está en la ley. Eso es la tipicidad, es exactamente eso. Entonces, el primer elemento es la acción o conducta humana. El elemento negativo es la falta de acción. Venga. El segundo elemento es la tipicidad. Y el elemento negativo es la atipicidad o falta de tipo. El tercer elemento es la antijuricidad o antijuridicidad, como quieran llamarle, y el elemento negativo es las causas de justificación. Otro elemento positivo es la culpabilidad y el elemento negativo las causas de inculpabilidad.
Otro positivo es la imputabilidad. El otro elemento negativo es las causas de inimputabilidad. Otro elemento positivo es las condiciones objetivas de punibilidad. Y el elemento negativo es la falta de condiciones objetivas de punibilidad. El último elemento positivo es la punibilidad en sí. Y el elemento negativo es las causas de exclusión de pena o las excusas absolutorias. Miren que el trabajo va a ser este. Pues. Cada elemento positivo tiene su negativo. Y lo vamos a estudiar profundamente, como dice la doctrina, y cómo lo establece el Código Penal. Como les decía, desafortunadamente, pues hay libros enteros de cada uno de estos elementos. De veras hay mucho que decir, mucho que analizar, pero pues aquí vamos a tratar de hacer una suprema síntesis y eso es lo importante, que ustedes nos puedan colaborar leyendo antes para que ustedes comprendan pues de qué se trata cada una de estas cuestiones cuando nosotros las expongamos. Por ejemplo, solo para que vean qué importante es esto, para que tengan una idea. El último elemento positivo que tenemos aquí es la punibilidad. Elemento positivo. Incluso hay una discusión en la doctrina. Hay un buen número de autores que dicen la punibilidad no debe ser elemento positivo, porque la punibilidad es la consecuencia del delito. Pero algunos autores dicen, y la mayoría, que la punibilidad es el último elemento positivo que cierra el círculo. ¿Por qué? Porque es la pena. Es decir, la razón de ser realmente de una pena es la comisión de un delito. Entonces, aquí vamos a estudiar las dos vertientes, pero por ejemplo, los que dicen la punibilidad de la pena es el último elemento positivo. Pero su elemento negativo son las excusas absolutorias. ¿Y qué son las excusas absolutorias? Son circunstancias que el Estado plantea por razones de política criminal para no castigar cierto tipo de conductas que son típicas. ¿Cómo así? Bueno, las excusas absolutorias son denominadas en la doctrina delitos sin pena. Por ejemplo, el robo con fuerza en las cosas o el hurto entre padres e hijos, entre hermanos si viven juntos, entre esposos, no se castiga. Así dice el Código Penal. Esa es una excusa absolutoria. ¿Qué pasa si un hermano que vive con el otro en la misma casa, en el mismo cuarto, aprovechando que su hermano no está, le lleva todos sus ahorros, puesto que le ha costado tanto? Ese es un típico hurto o un típico robo, dependiendo si hubo o no violencia. Ahora, ahí aparece una excusa absolutoria si los hermanos viven juntos, porque según el Código Penal de Guatemala no se castiga, no hay responsabilidad penal, solo hay responsabilidad civil. ¿Por qué? Por razones de política criminal. Es decir, considera el Estado de Guatemala, consideraron los legisladores que era preferible mantener la unidad de la familia en esas circunstancias y eliminar la responsabilidad penal, no la civil. Hay que devolverlo, pero no hay cárcel por eso. Entonces, miren, ese es, por ponerles un ejemplo, del último elemento, que es la punibilidad y las excusas absolutorias. Lo que vamos a hacer entonces, a partir de la próxima clase, es empezar a explicar cada elemento positivo, su negativo, su análisis doctrinario y su análisis legal. Así es que ya con esto, pues ustedes están claros en qué es lo que vamos a hacer y nos va a llevar un poco de tiempo porque es largo. Finalizado pues esta tercera parte, ya solo nos quedaría la última que se refiere a la punibilidad o las penas y medidas de seguridad.
Muy bien, entonces el próximo día, martes, estamos analizando ya, empezando con los elementos positivos y negativos del delito. Les agradezco en todo lo que vale su atención, que pasen feliz noche y que estén muy bien. Se cuidan, por favor. Buenas noches, licenciado. Gracias, doctor. Buenas noches. Feliz noches, doctor.